Me llamo Ivone Almeida Santos y tengo 90 años. No sé cuánto tiempo me queda, pero sentí que no podía irme sin contar esto. No por necesidad de alivio, ni por justicia, ni siquiera por redención. Solo porque, después de tanto tiempo guardándolo, se volvió parte de mí. Y también una carga silenciosa que ya no quiero llevar sola. Viví una vida sencilla, sin grandes lujos ni grandes desgracias, al menos desde fuera. Pero hay cosas que una mujer calla durante décadas, no por cobardía, sino por instinto. Y lo que callé fue un amor que no debía haber sucedido. Pero sucedió. No era una fantasía juvenil, ni un desliz impulsivo. Fue real, fue intenso, y fue mío. Me marcó más que cualquier otra cosa que haya vivido. Por eso, si estás escuchando esta historia, te pido que no me juzgues antes de llegar al final. A veces, lo correcto y lo verdadero no caminan juntos. Cuando tenía 19 años vivía en Guadalajara, en una casa modesta con mis padres y 5 hermanos. Era la menor, la que todavía ayudaba en casa y trabajaba medio tiempo en la tienda de telas del centro. Mi mundo era pequeño y tranquilo. Casa, trabajo, iglesia, en ese orden. Y si estás disfrutando de esta historia y sientes que de algún modo te conecta con algo que has vivido o sentido, te invito a suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Comenta desde qué parte del mundo nos estás acompañando. Así podemos conectar más allá de la pantalla. Y si puedes, deja un me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos reales como este, que muchas veces no se cuentan, pero merecen ser escuchados. Mi madre, doña Teresa, era firme pero amorosa. Mi padre, don Joaquín, un hombre que creía más en el deber que en el afecto. Crecí con miedo de fallarles, de hacer algo que pusiera en duda la honra de la familia. Y en ese tiempo, la honra de una muchacha era frágil como el cristal. No se hablaba de amor libre, ni de sentimientos fuera del matrimonio. Lo que hacíamos o sentíamos tenía que encajar en lo que se esperaba de nosotras. No sabíamos cuestionar, solo obedecíamos. Yo también lo hacía, hasta que él llegó. El padre Antonio Becerra da Costa fue el nuevo párroco de nuestra comunidad. Sustituyó al viejo padre Clemente, que ya no podía con la carga. Antonio era joven, de unos 30 y tantos, con una forma de hablar que no parecía de iglesia. Sonreía, cantaba, organizaba actividades con los jóvenes. Lo recuerdo llegando a la parroquia con una guitarra al hombro, saludando a los vendedores de fruta como si los conociera de toda la vida. No era como los demás. Y eso, para una muchacha como yo, criada entre silencios, normas y límites, fue como una brisa que me despeinó por dentro. No sabía exactamente qué era lo que sentía, pero sí sabía que no podía dejar de mirarlo. En las misas buscaba su rostro, en las reuniones, sus palabras, y empecé a ir a la iglesia más de lo necesario. No para rezar, sino para verlo. Una tarde, mientras decorábamos el salón parroquial para la fiesta de San Juan, me quedé sola con él más tiempo de lo habitual. Estaba colocando unas guirnaldas en lo alto de la pared y me subí a un banco de madera inestable. Antonio, al verme, se acercó con rapidez y me ofreció su mano. Le dije, medio en broma, que si me caía, esperaba que me atrapara. Él no respondió enseguida. Me miró con una expresión difícil de describir, una mezcla de susto y ternura, como si en ese momento hubiera entendido que algo más se estaba formando entre nosotros. Bajé del banco sintiendo que algo había cambiado, aunque ninguno de los dos lo mencionara. Desde ese día sus esfuerzos por mantener la distancia se hicieron más evidentes, y eso solo alimentó más mi deseo de estar cerca. Y si tú también estás sintiendo algo al escuchar esta historia, te invito a solo hacer una pausa y sumarte a esta comunidad. Suscribirte al canal es una forma de decir, yo también he sentido algo parecido, y eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos que merecen ser escuchados. Déjanos un me gusta si esta historia te toca, y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás acompañando. Es hermoso ver hasta dónde llegan estas palabras. Empecé a inventar excusas para cruzarme con él.
Me ofrecía a organizar cosas que no eran necesarias. Alargaba las tareas. Buscaba su mirada en cada rincón. Las otras chicas del grupo juvenil también hablaban de él, pero de forma superficial. Yo no. Lo observaba con una atención silenciosa, reconociendo cada gesto suyo, cada pausa en su voz. Él intentaba no quedarse nunca a solas conmigo. Lo notaba, y aunque eso dolía, también era una prueba de que algo le pasaba. No era indiferente. Sus ojos me lo decían cuando pensaba que yo no lo notaba. Y yo, sin entender del todo lo que me empujaba, seguía adelante, sin medir las consecuencias, solo obedeciendo a eso que ardía dentro de mí cada vez que lo veía. Fue en la feria de julio cuando todo se quebró por dentro. Yo había ido con mis amigas, como cada año, a ver los puestos, las luces, a comer buñuelos. Él estaba allí también, sin sotana, vestido como cualquier hombre, recorriendo la feria como si pudiera ser uno más. Me alejé de mis amigas y lo seguí. Cuando finalmente lo alcancé en una calle más tranquila, lo llamé por su nombre. Se volteó sorprendido. Me preguntó qué hacía sola, y yo le respondí que nunca lo había visto así, tan humano. Sus ojos se oscurecieron, bajó la mirada y me pidió que regresara con mis amigas. Pero no lo hice. Le pregunté si tenía miedo, de mí o de lo que sentía. No respondió de inmediato. Su silencio lo dijo todo. Me miró como nunca antes, y ese momento selló lo inevitable. Esa noche nos besamos. Fue rápido, torpe, urgente, como si los dos hubiéramos estado conteniéndonos por demasiado tiempo. Sus manos me sujetaron con fuerza. Las mías se enredaron en su camisa. No hubo palabras bonitas ni promesas, solo un impulso que nos venció. Cuando nos separamos, los dos estábamos temblando. Él pidió perdón, a Dios y a mí. Yo le pedí que no se disculpara por algo que había sentido tan real. Nos fuimos en direcciones contrarias, pero ya nada sería igual. Quedamos en vernos en la capilla abandonada de San Sebastián, en las afueras de la ciudad. Allí podríamos hablar sin ser vistos. En el camino de regreso, mientras mis amigas comentaban sobre la música de la feria, yo no podía dejar de pensar en el sabor de su boca, en la desesperación de sus manos, en lo que acabábamos de cruzar sin vuelta atrás. Al día siguiente inventé una excusa en casa. Dije que iba a ayudar a organizar unos libros en la biblioteca parroquial, y mi madre no sospechó demasiado. Caminé hasta la capilla de San Sebastián con el corazón latiendo en la garganta. Era un lugar solitario, descuidado, pero seguía siendo sagrado. Me senté en uno de los bancos de piedra y esperé. Cuando lo vi llegar, su rostro no era el del hombre que me había besado la noche anterior. Venía con sotana, serio, con los ojos cansados. Me dijo que había pasado la noche rezando, buscando una señal, y que lo nuestro había sido un error. Pero sus manos temblaban cuando hablaba, y no podía sostenerme la mirada. Yo lo escuchaba en silencio, sin interrumpir. Sabía que estaba luchando consigo mismo, con todo lo que había prometido ser, y con lo que ya no podía negar que sentía. Le dije que no me arrepentía, que ese beso no fue una caída, sino una verdad. Él no supo qué decir. Se sentó junto a mí, sin tocarme, sin hablar por un largo rato. Luego me miró y dijo que sentía algo por mí, pero que no sabía qué hacer con eso, que tenía miedo, que había hecho votos ante Dios y que yo merecía algo mejor. Le pregunté si podía vivir negando lo que sentía, si podía seguir con su vida como si nada. No respondió. En lugar de eso, me abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, desesperado. Sentí sus lágrimas mojar mi blusa. Yo también lloré. No de tristeza, sino de miedo. Miedo a que ese fuera el principio de un fin que aún no entendíamos del todo. Acordamos vernos en otro lugar, más seguro. Habló de una vieja construcción en las afueras de la ciudad, donde nadie nos encontraría. Y acepté. Sin saber en qué me estaba metiendo, acepté. Los encuentros en el viejo ingenio comenzaron esa misma semana. Antonio usaba como excusa las visitas a familias campesinas. Yo inventaba compromisos parroquiales. El lugar era antiguo, con paredes de adobe agrietado y techos bajos.
Pero para nosotros era un mundo aparte. No hacíamos nada más que hablar al principio. Él me contaba sobre su infancia en Puebla, sobre cómo lo mandaron al seminario cuando todavía era un niño. Yo le hablaba de mis sueños de estudiar, de salir de Guadalajara, de conocer otras cosas. Nos mirábamos mucho. A veces nos tomábamos de las manos. A veces el silencio era más fuerte que las palabras. Y aunque él decía que no podíamos dejarnos llevar, sus gestos lo traicionaban. Había una ternura contenida en cada caricia, una necesidad en cada mirada que no necesitaba explicación. Con el paso de las semanas, ese espacio dejó de ser un refugio y se volvió una necesidad. No podíamos pasar más de 3 días sin vernos. Y aunque no planeamos nada, un día simplemente sucedió. No hubo velas ni palabras dulces. Fue torpe, nervioso, lleno de pausas y de miedo. Pero también fue sincero. Yo nunca había estado con nadie, y él, aunque no lo dijo, tampoco parecía saber demasiado del cuerpo de una mujer. Nos descubrimos con respeto, con inseguridad y con deseo. Al terminar, se quedó en silencio mucho tiempo. Pensé que se iba a arrepentir, que diría que fue un error, pero solo me abrazó. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Me dijo que no sabía qué haríamos, pero que ya no podía alejarse. Y yo le creí, porque yo tampoco podía soltarlo, aunque supiera que todo estaba mal desde el principio. Después de esa tarde, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, más intensos, más difíciles de esconder. Cada martes encontraba una excusa distinta para salir de casa, y cada martes caminaba con el corazón desbocado hacia aquel rincón apartado del mundo, donde solo existíamos él y yo. A veces hablábamos de lo que vendría, de si era posible una vida juntos, de si algún día podría dejar el sacerdocio. Él decía que estaba considerando pedir una licencia, que tal vez con el tiempo podríamos empezar en otra ciudad donde nadie nos conociera. Yo lo escuchaba, tratando de creer, aunque una parte de mí ya intuía que había más miedo que decisión en sus palabras. Aún así, me bastaba con tenerlo ahí, conmigo, con sus dudas y todo. No pasó mucho tiempo antes de que mi cuerpo comenzara a cambiar. Al principio fueron pequeñas cosas. El cansancio, un mareo al despertar, las náuseas que disimulaba con té de hierbas. Me aferré a la idea de que eran nervios, estrés o cualquier otra excusa que me convenciera de que no podía estar ocurriendo. Pero cuando el retraso fue evidente y los síntomas se hicieron imposibles de ignorar, entendí la verdad. Estaba embarazada. Me acuerdo del momento exacto en que lo confirmé. Sola, sentada en el baño de casa de mi tía Dulce, con las manos temblando. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No sabía si llorar, gritar o correr. Lo único que podía hacer era respirar hondo y pensar cómo se lo diría. Y sobre todo, cómo iba a enfrentarlo todo sin derrumbarme. El martes siguiente lo esperé en el ingenio, más temprano de lo habitual. Llevaba en la bolsa una carta que había escrito y reescrito varias veces, pero que al final no entregué. Cuando llegó, su rostro se iluminó por un segundo al verme, pero se apagó de inmediato al notar mi expresión. Me senté, lo miré fijo y le dije que estaba esperando un hijo suyo. El silencio que siguió fue el más largo que recuerdo en mi vida. No dijo nada. Se puso de pie, caminó por la habitación, se frotó la cara, murmuró cosas para sí. Cuando al fin volvió a sentarse, sus ojos estaban llenos de miedo. Me preguntó si estaba segura. Yo solo asentí. Me tomó las manos y no dijo nada más. En ese momento supe que estaba sola, aunque estuviera a mi lado. Intenté mantenerme firme, pero por dentro me estaba rompiendo. Esperaba que me abrazara, que dijera que encontraríamos una solución, que haríamos todo lo posible. En lugar de eso, se quedó callado. Finalmente me dijo que necesitaba tiempo, que esto lo cambiaba todo, que tendría que hablar con alguien, buscar consejo. Le pregunté si pensaba desaparecer. Lo negó, pero su voz no era firme. Nos despedimos con un beso triste, sin futuro. Yo caminé de vuelta con una mano en el vientre y la otra temblando.
En casa fingí estar enferma para no tener que hablar con nadie. Esa noche no dormí. Solo podía pensar en lo que dirían mis padres, en cómo escondería algo así, en qué clase de vida le esperaba a ese hijo si nacía marcado por un amor prohibido que nadie podría entender. Los días siguientes fueron una mezcla insoportable de espera y angustia. No tenía a quién contarle. No podía hablar con mi madre, y mis amigas jamás lo hubieran comprendido. Antonio no apareció en el ingenio la semana siguiente. Pensé que tal vez lo había soñado todo, que se había arrepentido, que ya no volvería. Pero el martes siguiente, justo cuando el sol comenzaba a bajar, llegó. Su rostro estaba más pálido, más cansado. Se sentó a mi lado, sin saludar, y me dijo que había hablado con un mentor del seminario, que estaba pensando en pedir una transferencia temporal. Pero su voz no tenía convicción. Me hablaba de trámites, de tiempos, de posibilidades, como si quisiera estirar lo inevitable. Yo no necesitaba planes lejanos, necesitaba decisiones, y él no las tenía. Me dijo que no podía dejar el sacerdocio de un día para otro, que su familia, sus superiores, toda su vida estaba construida sobre eso, que si nos descubrieran, sería un escándalo. Le respondí que yo ya estaba descubierta, que mi cuerpo iba a gritar la verdad aunque yo no dijera nada. Le pregunté qué iba a hacer y volvió al silencio. Luego dijo que me enviaría dinero, que vería cómo apoyarme, que no me dejaría sola. Me dolió escucharlo hablar como si fuera un tercero, como si ya se estuviera alejando. Le pregunté si pensaba conocer a su hijo algún día y no supo qué decir. Me abrazó, me dijo que lo sentía, que aún no sabía cómo manejarlo. Yo no lloré, ya no tenía lágrimas. Solo me quedé allí, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba lentamente. Después de esa conversación, supe que no podía seguir esperando. No podía confiar en alguien que se escondía detrás de sus votos para evitar su responsabilidad. Le escribí una carta, corta y clara, diciéndole que no necesitaba su compasión, que no le pediría nada más, que a partir de ese momento, lo único que esperaba de él era silencio. No la firmé con enojo, sino con dignidad. La dejé en el ingenio, debajo del banco donde solíamos sentarnos, sabiendo que él la encontraría. Desde ese día, nunca más lo vi. Dejé de ir a misa, me alejé de la parroquia, inventé dolores de estómago para no salir de casa. Mi madre empezó a notar los cambios. Me preguntaba si estaba bien, si estaba comiendo, si algo me preocupaba. Yo fingía. Decía que era cansancio, que el trabajo me agotaba, pero por dentro sabía que no iba a poder sostener esa mentira por mucho tiempo. Fue mi tía Dulce quien me salvó. Ella vivía sola en Tlaquepaque, una ciudad pequeña a un par de horas de Guadalajara. Siempre fue distinta del resto de la familia. Reservada, práctica, sin juicios. Cuando era niña pasaba veranos con ella, y sabía que si alguien podía ayudarme sin hacer preguntas, era ella. Un domingo tomé valor y le conté todo. Lloré como nunca. Le hablé de Antonio, del embarazo, del miedo. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Al final, me abrazó y dijo que podía quedarme con ella, que diríamos que necesitaba ayuda por problemas de salud y que nadie tenía por qué saber la verdad. Esa noche dormí por primera vez sin sentir que el mundo se me venía abajo. Supe que no estaba sola, que había alguien dispuesta a caminar conmigo en esa parte del camino. Empaqué mis cosas una semana después. 2 maletas, algo de ropa, un par de libros y una caja pequeña con lo poco que consideraba mío, de verdad. Mis padres no hicieron demasiadas preguntas. Mi madre pensaba que me iba para cuidar a tía Dulce, que su reumatismo estaba empeorando. Mi padre, como siempre, solo asintió. No me abrazaron al salir. Me despidieron con una bendición y un «portaos bien», sin sospechar que me estaba yendo con una vida nueva, formándose dentro de mí. El trayecto en autobús fue silencioso. Miraba por la ventana con los ojos llenos de preguntas, pero ya sin ganas de llorar. Cuando llegué, tía Dulce me recibió con un caldo caliente y una manta limpia sobre la cama. Me miró fijamente, como si pudiera leer todo lo que me dolía, y no dijo una sola palabra de más.
Ese silencio fue el mejor consuelo que recibí en meses. La casa de tía Dulce era pequeña, pero acogedora. 2 habitaciones, un patio con gallinas y un árbol de mieses y nuerzos. Guayaba que daba sombra a una banca de madera gastada. Compartíamos los días en una rutina sencilla. Yo la ayudaba con la limpieza, preparábamos las comidas juntas y por las tardes nos sentábamos en el patio a bordar o a escuchar la radio. Ella tejía cosas pequeñas para el bebé, calcetines diminutos, gorritos suaves, mantas de hilo grueso. No me hacía preguntas, solo me miraba cuando me quedaba callada demasiado tiempo. A veces, por las noches, me encontraba llorando en la cocina y me ponía una taza de té en las manos sin decir nada. Aprendí a agradecer esos gestos que no pedían explicaciones. Fue allí, en esa casita humilde, donde comencé a imaginar cómo sería la vida con mi hijo, sin nadie más que nosotros 2. Los meses fueron pasando y mi cuerpo empezó a cambiar más visiblemente. Ya no podía salir sin miedo a ser reconocida. Tía Dulce hacía las compras, hablaba con los vecinos, inventaba excusas si alguien preguntaba por mí. Yo me quedaba en casa, leyendo, escribiendo en un cuaderno donde anotaba cada cosa que sentía. Había días en los que despertaba con esperanza, con fuerzas para seguir, y otros en los que me hundía en el miedo. ¿Cómo iba a criar a un hijo sola? ¿Cómo iba a explicarle algún día quién era su padre? Me preguntaba si Antonio pensaba en nosotros, si dormía tranquilo, si en algún rincón de su conciencia aún quedaba espacio para la culpa. Pero cada vez que esas preguntas aparecían, intentaba enfocarme en lo único que sí tenía. Ese pequeño ser que crecía dentro de mí y que ya sentía como una parte inseparable de mi alma. Cuando llegó el 8º mes, mi madre vino a visitarnos. Fue una visita tensa. Ella no sabía nada del embarazo, pero su mirada lo dijo todo. Apenas me vio. Se quedó callada por varios minutos, observándome, notando el cambio en mi cuerpo a pesar de la ropa holgada. No preguntó. Yo no ofrecí explicaciones. Compartimos una comida en silencio, y luego me ayudó a lavar unos trapos en el patio. Esa noche, antes de dormir, se acercó a mi cama y me cubrió con una manta sin decir palabra. Sentí su mano en mi frente, tibia, temblorosa. Al día siguiente se fue temprano, sin despedidas largas. En sus ojos vi decepción, sí, pero también una tristeza que solo una madre puede sentir. No hubo reproches, solo esa distancia que empieza cuando alguien ya no te reconoce como antes. Lloré en silencio hasta quedarme dormida. Fue en una madrugada de mayo cuando comenzaron las contracciones. Primero pensé que era una falsa alarma, un dolor más de los tantos que había tenido esos días. Pero esta vez era diferente. Eran más fuertes, más seguidas. Tía Dulce se despertó con mi quejido. Me miró una sola vez y supo lo que estaba pasando. Se puso su bata, buscó la bolsa con las toallas limpias y fue a llamar a doña Sebastiana, la partera del pueblo. Mientras tanto yo respiraba como podía, doblada sobre la cama, con el miedo metido en los huesos. Sentía que no estaba lista, que algo podía salir mal, pero ya no había vuelta atrás. El dolor se hizo más agudo, y con cada oleada sentía que me partía en 2. Cuando doña Sebastiana llegó, me tomó de la mano, me miró a los ojos y dijo que todo iba a estar bien. No sé si lo creía, pero yo me aferré a esas palabras como si fueran la única verdad en el mundo. El parto fue largo y duro. No había médicos, ni anestesia, ni camas blancas, solo el piso de cemento, un colchón viejo y las manos firmes de una mujer que había traído al mundo a medio pueblo. Tía Dulce no se separó de mí en ningún momento. Me pasaba paños húmedos por la frente, me sostenía la espalda, me decía que ya faltaba poco. Yo gritaba, lloraba, me aferraba a las sábanas como si eso pudiera aliviar el dolor. Y en medio de todo, pensaba en Antonio, no porque lo esperara, sino porque deseaba que al menos, en algún rincón de su corazón, sintiera algo en ese instante. Cuando el llanto del bebé llenó la habitación, sentí que todo se detuvo. Era un sonido fuerte, claro, que me atravesó el cuerpo. Me lo pusieron en los brazos, y aunque estaba agotada,
Supe que nunca había amado nada tanto en mi vida. Lo llamé José, un nombre simple, sin historia, sin explicaciones. No quería que su nombre cargara con el peso de lo que había pasado. José era mi hijo, mi principio, mi pedazo de vida rescatado del desastre. Sus manitos buscaban mi pecho. Su llanto bajó apenas sintió mi piel. Tía Dulce lloraba en silencio en un rincón. Doña Sebastiana me felicitó y se fue con una sonrisa tranquila. Esa noche no dormí. Me quedé mirando a José, envuelto en la manta que tía Dulce había tejido con tanto cuidado. Lo miraba y pensaba que, a pesar de todo, había valido la pena. Que si alguien alguna vez me preguntaba qué era el amor, yo solo tendría que mostrarle su rostro. En ese instante supe que no necesitaba a nadie más. Ni disculpas, ni regresos, ni explicaciones. Solo a él. Los días que siguieron fueron duros. El cuerpo dolía, el cansancio era constante, y el miedo volvía en las madrugadas. Pero también estaban las primeras sonrisas, los balbuceos, los momentos en que José se dormía sobre mi pecho, y todo el mundo parecía desaparecer. Tía Dulce se convirtió en mi compañera de guerra. Me preparaba caldos, me enseñaba cómo calmar los cólicos, me decía cuándo dejarlo llorar y cuándo cargarlo. Nunca me juzgó, solo me sostenía cuando me quebraba y celebraba cada pequeño avance con una ternura que jamás voy a olvidar. En ese rincón de Tlaquepaque, con paredes humildes y gallinas en el patio, aprendí a ser madre. No era lo que había soñado a los 19 años, pero era lo que tenía, y lo estaba haciendo con dignidad. Durante los primeros meses, inventé excusas cada vez que mis padres querían venir a visitar. Decía que tía Dulce estaba más enferma, que yo estaba muy ocupada, que la casa no estaba en condiciones. Cualquier cosa para ganar tiempo. Sabía que no podría ocultarlo para siempre, pero necesitaba estar más fuerte, más segura, antes de enfrentar lo que vendría. Mi madre insistía en escribirme cartas, preguntando por mi salud, por cómo me sentía, por si necesitaba algo. Yo respondía con frases cortas, agradeciendo su preocupación, pero sin revelar nada. Mentirle me dolía, pero decirle la verdad me parecía imposible. Cada carta suya era una mezcla de consuelo y culpa. Me sentía dividida entre la hija que había sido y la mujer que estaba aprendiendo a ser. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar mi historia frente a ellos. José crecía rápido. Era un bebé despierto, curioso, con los ojos bien abiertos al mundo. Cada vez que lo miraba, sentía que todo valía la pena. Incluso los días sin dormir, los dolores en la espalda, el cansancio que parecía no terminar nunca. No tenía lujos, no tenía apoyo de un padre, pero tenía a José, y eso era suficiente. Algunas vecinas de Tlaquepaque empezaron a notar mi presencia. Sabían que vivía con mi tía, que tenía un bebé, pero nadie preguntaba demasiado. Tal vez porque en los pueblos pequeños se aprende a guardar silencios, a respetar espacios. Me sentía protegida por ese anonimato, como si por fin pudiera respirar sin que me juzgaran. Empecé a bordar para algunas mujeres del barrio, cosía pañales de tela, arreglaba blusas, hacía lo que podía para aportar. Mi vida giraba en torno a José, y no necesitaba más. Hasta que un día mi madre apareció en la puerta. Fue una tarde calurosa. El sol caía pesado sobre el patio, y yo estaba meciendo a José en una hamaca improvisada. No me avisó. Solo llegó, con una bolsa de pan dulce y una mirada que decía más que cualquier palabra. Me quedé paralizada. Ella miró a José, que dormía tranquilo, y luego me miró a mí. No hubo gritos, ni reproches. Se sentó en la silla del comedor y esperó a que hablara. Le conté una versión sencilla, que me había enamorado de un muchacho que prometió cosas y luego desapareció, que decidí tener al niño sola, que no quise cargar a nadie más con mi vergüenza. Ella escuchó en silencio. Solo al final me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que estaba bien, o al menos tratando de estarlo. Me abrazó, un abrazo seco, contenido, pero abrazo al fin. Se quedó un par de días, ayudó a cuidar a José, lavó ropa, cocinó. Nunca mencionó a mi padre.
Solo dijo que él aún no sabía, que no estaba lista para contarle. Entendí que el silencio era también su forma de protegerme. Antes de irse, me dejó algo de dinero escondido dentro de una bolsa de pañales, junto con una notita que decía: «Haz lo que tengas que hacer, pero no estás sola». Esa frase me acompañó durante mucho tiempo. Cuando se fue, lloré. No por tristeza, sino por alivio, porque en medio de tanto miedo, su presencia me dio una chispa de esperanza. No todo estaba perdido. Había un puente, aunque frágil, que aún me unía a mi familia. Y eso me dio fuerza para seguir caminando, paso a paso, sin saber bien hacia dónde, pero sabiendo que no podía detenerme. Con el tiempo, mi madre comenzó a visitarnos con más frecuencia, siempre sola, siempre en silencio. Traía cosas para José, hablaba poco y nunca preguntaba demasiado. Se sentía incómoda, como si aún no supiera cómo nombrar lo que había pasado, pero su ternura con mi hijo era genuina. Lo cargaba, le cantaba canciones de cuna que yo misma había olvidado, le tejía suéteres. Verla así me conmovía, pero también me dolía, porque sabía que mi padre seguía sin saberlo y que cada visita de ella era un acto de rebeldía silenciosa contra el juicio de él. Me decía que tuviera paciencia, que algún día él querría conocer a su nieto. Yo no respondía. En el fondo temía que ese día no llegara nunca. Aún así, agradecía cada visita como quien recibe un vaso de agua en medio del desierto. Cuando José cumplió 6 meses, mi tía Dulce sugirió que empezáramos de nuevo en otra ciudad. Tenía una amiga en Querétaro, doña Clotilde, que dirigía una pensión para mujeres solas. Me dijo que allá podría encontrar trabajo, que nadie me juzgaría, que podría rehacer mi vida sin cargar con los susurros de un pueblo pequeño. Al principio dudé. Me daba miedo salir de la seguridad que había construido en Tlaquepaque, pero después lo pensé bien. Ya no podía quedarme escondida para siempre. José merecía crecer en un lugar donde yo no tuviera que mirar por encima del hombro cada vez que salía a la calle. Así que acepté. Mi tía le escribió a su amiga, explicándole una versión ligera de mi historia, que era viuda, que necesitaba comenzar de nuevo. Y así, con una mezcla de miedo y esperanza, empecé a empacar nuestras cosas. La despedida fue dura. Tía Dulce me había dado todo sin pedir nada a cambio. Había sido madre, amiga, refugio. Me abrazó con fuerza y me dijo que no me olvidara de quién era, que lo que había pasado no me definía, que la vida aún tenía mucho para ofrecerme. Yo lloré en silencio, sin palabras. José dormía en mis brazos mientras nos subíamos al autobús rumbo a Querétaro. El camino fue largo, pero mi mente no descansaba. Pensaba en lo que diría cuando me preguntaran por el padre de José, en cómo me presentaría, en qué versión contaría. En el fondo sabía que ocultar la verdad se estaba volviendo parte de mi vida. No porque me avergonzara de mi hijo, sino porque sabía que había cosas que el mundo no estaba preparado para entender. Y protegerlo a él también significaba callar algunas partes de mí. La pensión de doña Clotilde estaba en una calle tranquila, cerca del centro. Era una casa grande, antigua, con paredes gruesas y un patio lleno de plantas. Ella me recibió, con una sonrisa cálida y sin preguntas. Me mostró el cuarto que sería mío, pequeño pero limpio, con espacio para una cama y una cuna. José se adaptó rápido. Era un niño risueño, curioso, y pronto se convirtió en el favorito de las demás mujeres que vivían allí. Algunas eran jóvenes trabajadoras, otras, madres como yo. Doña Clotilde me ayudó a conseguir trabajo en una tienda de ropa. Era poco, pero suficiente para cubrir nuestros gastos básicos. Durante el día trabajaba, y por la tarde, entre tareas y pañales, empezaba a bordar para ganar un poco más. Poco a poco, construí una nueva rutina. No era la vida que había imaginado, pero era nuestra, y eso bastaba. Los meses en Querétaro pasaban rápido. Me acostumbré a esa nueva vida sin darme cuenta. José crecía fuerte, sano, siempre con esa expresión atenta que parecía entenderlo todo, antes de tiempo. Cuando comenzó a caminar, fue como si el mundo se expandiera a su alrededor. Las otras mujeres de la pensión lo cuidaban como a un sobrino.
y doña Clotilde le decía que era su angelito travieso. Yo seguía trabajando en la tienda, pero por las noches, cuando José dormía, me sentaba a coser. Pronto comencé a recibir encargos, vestidos simples, faldas, camisas. La costura se convirtió en una segunda fuente de ingresos y también en un refugio. Me daba tranquilidad, concentración, algo que podía controlar. Cada prenda que terminaba era una pequeña victoria, una prueba de que, a pesar de todo, estaba saliendo adelante. A veces, mientras bordaba en silencio, pensaba en Antonio. Me preguntaba si sabía de nuestro hijo, si pensaba en nosotros, si alguna vez se arrepintió de lo que había hecho. Pero con el tiempo, esos pensamientos fueron perdiendo fuerza. Se volvían menos frecuentes, menos dolorosos. Antonio ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que aprendí a llevar. Nunca le conté a nadie la verdad, ni siquiera a doña Clotilde. Para todas, yo era una joven viuda que se estaba rehaciendo con esfuerzo. A veces, sentía que estaba viviendo una vida prestada, una versión de mí que inventé para sobrevivir. Pero cuando miraba a José, todo tenía sentido. No importaba lo que dijeran, ni las mentiras que tuviera que sostener. Él era mi verdad, mi ancla, mi motor. Con el tiempo me pude mudar de la pensión a una casita pequeña que alquilé cerca de la escuela, a la que José empezaría a ir. Era modesta, con solo 2 cuartos, pero tenía una ventana grande por donde entraba la luz de la mañana y un pequeño patio, donde José podía jugar. Sentí que ese lugar era un símbolo de que estábamos avanzando. Yo ya no era la muchacha asustada que huyó de Guadalajara. Era una mujer que había aprendido a sostenerse con sus propias manos. Mantuve el trabajo en la tienda por un tiempo más, pero cada vez tenía más encargos de costura, y eso me permitió tomar la decisión de trabajar desde casa. Así podía estar más presente para José, acompañarlo, verlo crecer de cerca. Porque después de todo lo que habíamos pasado, eso era lo que más valor tenía para mí. José empezó la escuela con entusiasmo. Desde el primer día mostró una curiosidad insaciable por los libros, los números y todo lo que tuviera que ver con aprender. Su maestra me decía que era un niño brillante, que se notaba que venía de un hogar lleno de cuidado. Y aunque yo me sonrojaba con cada cumplido, por dentro sentía una mezcla de orgullo y alivio. Orgullo por verlo crecer tan bien a pesar de todo. Alivio por comprobar que no le faltaba nada esencial, aunque no tuviera una familia convencional. En casa, él era el centro de mi mundo. Cada cosa que hacía, cada palabra nueva, cada paso que daba, era un recordatorio de que todo el sacrificio había valido la pena. Me sentía cansada, claro, pero también más viva que nunca, porque criar a José me daba propósito. Me obligaba a seguir adelante incluso en los días grises. A medida que crecía, José comenzó a parecerse más a Antonio. Al principio eran solo los ojos, esa forma intensa de mirar. Luego fue el mentón, la manera de fruncir el ceño cuando se concentraba, incluso la forma pausada de hablar. Yo lo notaba en silencio, sin decirle nada. Eran rasgos que reconocía con una mezcla de ternura y dolor. A veces me preguntaba si algún día cruzarían caminos sin saberlo, si el destino podría tramar algo así. Pero eran pensamientos fugaces. Antonio era parte de otro tiempo, de una historia que ya no tenía espacio en nuestra vida. Me había prometido no buscarlo, no escribirle, no esperar nada. Y lo cumplí. Nunca más supe de él, salvo por rumores que llegaban de vez en cuando desde Guadalajara. Algunos decían que estaba en un monasterio en Morelia, otros que lo habían visto en una misión rural. Yo ya no preguntaba. La vida seguía. Mis encargos de costura crecieron tanto que tuve que rechazar algunos. Me hice conocida en el barrio por mis vestidos bien acabados, mis bordados delicados. No tenía taller, pero las mujeres venían a mi casa con confianza. Me traían telas, me contaban sus historias mientras tomaban un café. Me sentía útil, reconocida, parte de algo, y eso era nuevo para mí. Durante mucho tiempo había vivido a escondidas, como si cargara una culpa que debía silenciar. Pero poco a poco comencé a recuperar la voz, a sentir que podía caminar erguida, que tenía derecho a ocupar mi espacio en el mundo.
No por ser madre, ni por haber sobrevivido a una historia dolorosa, sino por ser yo misma, una mujer que había enfrentado lo que la vida le puso delante y que, sin héroes ni milagros, había seguido adelante con lo que tenía. José, mientras tanto, se convirtió en un joven respetuoso, trabajador, con un sentido de justicia que a veces me sorprendía. Quería ayudar en casa, me acompañaba al mercado, hacía sus tareas con esmero. Cuando cumplió 17 años, consiguió una pasantía en el Banco Nacional. Llegó a casa con la noticia en la mano, los ojos brillando, como si acabara de tocar el cielo. Me abrazó fuerte y dijo: «Lo logré, mamá». Yo no pude contener las lágrimas. Verlo tan seguro, tan feliz, tan encaminado, fue como cerrar una herida antigua que ni siquiera sabía que seguía abierta. Esa noche me quedé despierta mirando su foto de la graduación. Y allí, en ese retrato sencillo, volví a ver a San Antonio. No con nostalgia, sino con una especie de resignación tranquila. Como si, después de tantos años, pudiera mirar hacia atrás sin que me doliera del todo. Los días que siguieron estuvieron llenos de orgullo. José empezaba a traer a casa historias del banco, de cómo lo trataban los jefes, de cómo ya le confiaban tareas importantes. Yo lo escuchaba con atención, sonriendo con cada palabra, sintiendo que todo lo que habíamos atravesado cobraba sentido. A veces lo observaba mientras tomaba su café por la mañana, serio, concentrado, y pensaba en lo lejos que habíamos llegado. Nadie, salvo yo, conocía el verdadero origen de su historia. Nadie sabía cuántas lágrimas hubo antes de esas sonrisas, cuántas noches sin dormir, cuántas decisiones tomadas con miedo. Y aunque había momentos en los que el pasado se asomaba con fuerza, como una brisa fría por una ventana entreabierta, yo aprendí a dejarlo pasar, sin permitirle quedarse. José nunca preguntó demasiado por su padre. Desde pequeño, aceptó la historia que le conté, que fue un buen hombre, que se enamoró de mí, que partió antes de conocerlo. No lo idealizaba, tampoco lo reclamaba. Y aunque yo vivía con la duda de si debía contarle la verdad, nunca encontré el momento. Cada vez que creía que estaba lista, algo me detenía. No quería herirlo. No quería romper la imagen que él tenía, por pequeña que fuera. Y en el fondo, tampoco quería revivir todo aquello. Me parecía más justo seguir como estábamos, con la vida que habíamos construido, con los vínculos reales que nos sostenían. Antonio, después de tantos años, era solo una sombra, un capítulo cerrado que yo misma había aprendido a mirar desde lejos. A los 23 años, José anunció que iba a casarse. Mariana, su prometida, era una joven dulce, hija de comerciantes, trabajadora y amable. Se conocieron en la iglesia, en una de esas misas a las que él asistía con regularidad. Me sorprendió cuando me lo contó. Yo nunca le hablé mal de la iglesia, pero tampoco lo animé a mantenerse cerca. Fue su decisión, como muchas otras que tomó en la vida. Me dijo que quería una ceremonia sencilla, con una recepción íntima, rodeados de la gente que los había acompañado en su camino. Quería que la boda fuera en San Pedro, la misma parroquia donde Mariana había hecho la primera comunión. Cuando me lo dijo, sentí una mezcla de alegría y de miedo. No por la boda, sino por lo que podía significar enfrentar rostros del pasado. José insistió en que invitáramos a toda la familia de Guanajuato. Decía que ya era hora de cerrar heridas, de conocer a sus tíos, primos, de que sus abuelos lo vieran tal cual era. Yo respiré hondo y asentí. Ya no tenía sentido seguir escondiendo partes de nuestra historia. Escribí a mi madre, que desde hacía años venía a Guadalajara 2 veces al año, hospedándose en mi casa sin que mi padre supiera. Le conté sobre el casamiento y extendí la invitación. Su respuesta llegó pronto. Vendría junto con mis hermanos y sus familias. Mi padre, bueno, él aún no estaba listo. Incluso después de tantos años, la herida de la decepción seguía abierta. Yo lo entendía. El tiempo cura muchas cosas, pero no siempre las vuelve a unir. Aún así, tenía la esperanza de que algún día también él quisiera ver a José. Solo eso, verlo.
Fue durante los preparativos de la boda que volví a pensar seriamente en Antonio. Sentía que, antes de que José comenzara su propia familia, debía saber la verdad. Ya no era un niño. Era un hombre hecho y derecho, con criterio, con compasión, con la madurez suficiente para entender. Pero también tenía miedo. Miedo de que esa verdad manchara todo lo que habíamos construido. Miedo de que pensara que le oculté algo tan importante por egoísmo. Pasé noches enteras ensayando. Palabras, formas posibles de contarlo. Incluso llegué a escribir una carta que luego rompí en 1000 pedazos. No sabía cómo abordarlo sin que pareciera una confesión culposa. Quería que supiera quién era. Sí, pero también quería que entendiera que su historia era mucho más que el acto de dos personas que no supieron enfrentar lo que sentían. No tenía ningún dato de Antonio. No sabía dónde estaba, si seguía vivo, si había dejado el sacerdocio, si alguna vez pensó en buscarnos. Así que comencé a hacer averiguaciones, discretamente. Escribí a algunas personas en Guadalajara, pregunté en antiguas parroquias, inventé razones. No fue fácil, pero con el tiempo supe que ya no estaba en México. Lo habían trasladado a Brasil, a un pequeño pueblo del sur, llamado Caxias do Sul. Allí, según me dijeron, servía como párroco en una comunidad italiana. Esa información me cayó como un balde de agua helada. Estaba vivo, estaba lejos, y yo aún tenía la posibilidad de hablar con él, de cerrar esa herida que parecía cicatrizada pero nunca lo estuvo del todo. Compré un boleto de autobús. Le dije a José que iba a visitar a una prima lejana. No mentí del todo. Iba a encontrarme con alguien que, por más que quisiera negarlo, seguía siendo parte de nosotros. El viaje fue largo. 3 días y 3 noches cruzando México, luego Argentina, hasta llegar a Brasil. No sabía que iba a encontrarme, ni siquiera si él me reconocería. Solo sabía que necesitaba hacerlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle si alguna vez pensó en José, si alguna vez quiso saber si lo habíamos logrado. Llegué agotada, con la espalda rota, con los nervios de punta. Caxias do Sul me pareció un lugar frío, lleno de colinas y casas de techos inclinados. La parroquia estaba en el centro, una iglesia de piedra imponente que contrastaba con todo lo que yo recordaba. Pregunté por el padre Antonio. Me dijeron que estaba en misa, que regresaría en 1 hora. Esperé en la plaza, observando a los ancianos jugando dominó, a los niños corriendo. Sentía que el pasado y el presente se mezclaban en mi pecho. Cuando lo vi bajar las escaleras de la iglesia, el mundo se me detuvo. Era él, más viejo, más lento, con el cabello completamente gris. Pero era él. Caminaba con la sotana que tantas veces lo había alejado de mí, con los mismos ojos oscuros que alguna vez buscaron los míos en medio de una misa. Me acerqué despacio, sin saber qué decir. Cuando pronuncié su nombre, vi cómo el reconocimiento cruzó su rostro. Fue como una oleada de recuerdos cayéndole encima. Me miró como si no pudiera creer que estaba ahí. Le dije que necesitábamos hablar, que solo necesitaba un momento. Me pidió que lo acompañara a una cafetería cercana. Caminamos en silencio. No podía dejar de pensar en que ese hombre, que ahora parecía frágil, había sido el amor más doloroso y más profundo de mi vida. Y que ahora, por fin, íbamos a enfrentarlo cara a cara. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Él no pidió nada. Yo apenas logré tragar un sorbo de café. Le conté sobre José. Le hablé de cómo había crecido, de cómo era bueno, inteligente, de cómo estaba a punto de casarse. Le dije que nunca le conté quién era su padre, que él vivía creyendo que había muerto joven. Antonio bajó la mirada. Vi sus manos temblar sobre la mesa. No dijo nada durante un largo rato. Cuando por fin alzó los ojos, estaban llenos de lágrimas. Me dijo que no hubo un solo día en que no pensara en nosotros, que la culpa lo consumió por dentro, que intentó alejarse de todo para no enfrentarse a lo que había hecho. Me habló de noches enteras de insomnio, de oraciones vacías, de años vividos como penitencia. Me escuchaba en silencio, como si cada palabra mía fuera una herida que volvía a abrirse.
Le mostré una foto de José. Era una imagen de su graduación en el banco, con traje, sonriendo, los ojos brillando. Antonio la tomó con manos temblorosas. La miró como si no pudiera apartar la vista. Dijo que se parecía a él, que tenía su mismo ceño, su misma forma de mirar. Me preguntó si era feliz. Le dije que sí, que era un buen hombre, que había crecido amado, que nunca le faltó nada importante. Vi en sus ojos algo que no supe describir. No era solo tristeza. Era un dolor antiguo, profundo, una especie de resignación mezclada con ternura. Me dijo que no merecía conocerlo, que ya era tarde, que había renunciado a ese derecho el día que se fue. Yo no respondí, solo lo miré, porque en el fondo yo tampoco sabía si quería que lo conociera, o si solo necesitaba que supiera que su hijo existía. Le pregunté si alguna vez pensó en buscarnos. Me dijo que sí, muchas veces, pero que nunca se atrevió, que el miedo a destruir más de lo que ya había roto lo mantuvo alejado. Me habló de su vocación, de cómo luchó por sostenerla después de mí, de cómo pensó en dejar todo, pero no tuvo el valor. Dijo que su castigo fue ese, vivir sabiendo que abandonó a la única mujer que amó de verdad y al hijo que nunca conoció. Yo escuchaba todo con el corazón, apretado, sin saber qué hacer con tanto dolor. No sentía rabia, ya no, solo una tristeza inmensa por lo que pudo haber sido, y no fue, por los años perdidos, por los abrazos que nunca se dieron, por las palabras que nunca se dijeron. Habíamos dejado pasar una vida entera cargando con lo que no supimos enfrentar a tiempo. Antes de despedirnos, le dije que no había ido a pedirle nada, que no quería explicaciones ni perdón. Solo necesitaba cerrar ese capítulo, que José no lo conocía y probablemente no lo conocería, pero que al menos, ahora, él sabía que existía. Antonio asintió en silencio. Me tomó las manos por unos segundos. Sus manos eran frías, delgadas, temblorosas. Me agradeció por haber ido, por no odiarlo, por haber criado a su hijo con amor. Yo no dije nada más. Me levanté y me fui caminando despacio, sintiendo que algo dentro de mí se había aflojado después de tantos años. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía décadas. Sentí paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no tenía que cargar sola con la historia que había marcado mi vida. Una semana después de regresar a Guadalajara, recibí un telegrama. Lo abrí sin pensar demasiado, creyendo que sería alguna confirmación de envío o un mensaje sin importancia. Pero apenas leí las primeras palabras, el corazón se me detuvo. Antonio había muerto. Un infarto fulminante, durante la misa, justo en el momento de la consagración. Murió de pie frente al altar, en medio del silencio, con el cáliz en la mano. Sentí como si alguien me hubiera vaciado el pecho. No lloré de inmediato. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el papel entre los dedos, sin saber qué hacer con esa noticia. Había estado tan cerca de cerrar ese ciclo con vida, tan cerca de, quizás, darle otra oportunidad al encuentro. Y ahora ya no había vuelta atrás. Antonio se había ido, para siempre. No fui al entierro. No podía. No solo porque no tenía cómo viajar de nuevo, sino porque no quería levantar sospechas, ni explicaciones, ni despertar preguntas que no sabría cómo contestar. Lloré en silencio, en mi habitación, con la ventana cerrada y la foto de José entre las manos. Lloré por el hombre que amé, por el padre que nunca fue, por el sacerdote que nunca dejó de ser. Lloré por todo lo que no fue, y por lo poco que sí fue. Me sentí vacía, pero también en paz. Él se había ido con la verdad, y yo, al menos, ya no cargaba con el peso de que no supiera. Esa parte estaba cumplida. Lo que restaba, ahora, era seguir cuidando a José, seguir sosteniendo la historia como la había hecho todos esos años, en silencio, con dignidad, desde mi lugar. Nunca le conté a José la verdad. Pensé en hacerlo muchas veces, incluso después de la muerte de Antonio. Pero me preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué desarmar lo que él ya tenía claro? ¿Para qué ponerle un rostro a una ausencia que ya había aprendido a aceptar? José vivía creyendo que su padre,
Había muerto joven, que fue un hombre bueno, y yo decidí que era mejor así. Tal vez él merecía saber, tal vez yo tenía la obligación de contarlo, pero al final no lo hice. No por miedo, sino porque sentía que ya no era necesario. La historia que habíamos construido era suficiente. José no necesitaba saber todo para ser feliz. Y si alguna vez me lo preguntara directamente, quizás sí se lo contaría. Pero mientras no lo hiciera, ese secreto seguiría siendo mío. Un secreto que llevaba en el pecho, como una cicatriz que ya no dolía, pero que nunca se borraba del todo. José se casó, formó su familia, tuvo hijos. Se convirtió en un hombre íntegro, de principios, generoso. Cada vez que lo veo con sus hijos, jugando en el jardín o ayudando con las tareas, siento que todo valió la pena. A veces, en sus gestos, en su forma de hablar, en la manera en que levanta una ceja cuando está confundido, veo rastros de Antonio. Y en lugar de doler, me nace una especie de gratitud, porque aunque él no estuvo, dejó algo. Una parte de sí en el rostro, en la voz, en el carácter de mi hijo. Y eso, de algún modo, también es amor. Un amor que no se vivió como debía, pero que existió. Un amor que me cambió para siempre, que me hizo madre, que me enseñó que incluso en medio de lo prohibido y del abandono, puede nacer algo tan limpio como la vida misma. El tiempo fue pasando, y con él, la intensidad de muchas emociones. Aprendí a mirar hacia atrás sin rabia, sin pena, con la serenidad que solo los años regalan. A veces me sorprendía recordando cosas pequeñas. La primera vez que Antonio me sonrió desde el altar, el sonido de sus pasos en el ingenio abandonado, el temblor de sus manos la noche que me confesó que me amaba. No buscaba esos recuerdos, pero llegaban, suaves, como olas que rozan la orilla. Y cuando llegaban, ya no me rompían. Solo me hacían recordar que fui amada, que sentí, que viví algo profundo. No fue un amor feliz, ni correcto, ni libre, pero fue real. Y a veces, lo real no necesita más que eso para permanecer en nosotros. Con mis nietos empecé a vivir una etapa distinta. Eran pequeños, curiosos, me llamaban abuela Bone y me llenaban la casa de risas, migas de pan y dibujos mal hechos. Me buscaban para que les contara cuentos antes de dormir, para que les arreglara los botones de sus uniformes, para que les horneara panecillos los fines de semana. Y yo lo hacía con gusto, con una ternura que me nacía natural, porque cuidar era ya parte de mi forma de estar en el mundo. José a veces me miraba desde la puerta con una sonrisa silenciosa. Él sabía que su infancia conmigo no había sido fácil, pero también sabía que nunca le faltó amor, y ver que ahora podía darles a sus hijos un hogar con presencia paterna, con estructura, con afecto, me llenaba de una paz que no sabía que necesitaba. Nunca volví a hablar de Antonio con nadie. Lo guardé como quien cuida una fotografía antigua en el fondo de un cajón, no por vergüenza, sino por respeto. Era mi historia, mi recuerdo. No necesitaba validación ni comprensión. Y aunque muchas veces sentí ganas de compartirla, de decirle a alguien, yo también tuve un amor imposible, me contuve, porque entendí que algunas historias no necesitan ser contadas en voz alta para tener valor. Se sostienen solas, en la memoria y en el alma. Se quedan en nosotros como testigos silenciosos de lo que fuimos y de lo que fuimos capaces de hacer por amor. Y eso basta. Ahora, a mis 90 años, a veces me siento en el patio al atardecer con una manta sobre las piernas y una taza de té en las manos. Miro cómo se mueven las hojas del árbol, cómo juegan los niños del vecino, cómo el cielo cambia de color lentamente, y pienso en todo lo que viví. Pienso en la Ivone de 19 años, ingenua, valiente, enamorada, y me parece otra persona. A veces le hablo en silencio, como si pudiera oírme. Le digo que estuvo bien, que hicimos lo mejor que pudimos, que sí nos equivocamos, pero también fuimos fuertes, que sobrevivimos, y que aunque nadie lo sepa, aunque el mundo no lo recuerde, hubo un tiempo en el que nos atrevimos a amar cuando todo estaba en contra, y eso en sí mismo
ya fue una forma de victoria. Muchas veces me preguntan cómo logré salir adelante, cómo no me quebré con tanto. Y yo sonrío, porque no tengo una respuesta clara. No hubo fórmulas, ni héroes, ni milagros. Solo hubo días en que no tuve más opción que levantarme, aunque no quisiera. Días en que cociné con las lágrimas cayendo en la sopa. Días en que trabajé con fiebre, en que cosí hasta que los dedos me sangraban, en que sonreí mientras por dentro gritaba. Pero también hubo momentos de luz. La primera risa de José, sus pasos tambaleantes, su voz diciendo «mamá» por primera vez. Esos momentos fueron mi gasolina, porque una aprende que el amor no siempre es dulce ni perfecto. A veces duele, a veces pesa, pero si es verdadero también sostiene. Nunca quise que mi historia se volviera un ejemplo. No soy ninguna santa, ni una mártir. Solo fui una muchacha que se enamoró y que pagó un precio alto por ello. Pero si hay algo que me gustaría dejar dicho, es esto. Uno puede reconstruirse, incluso después de haberlo perdido todo. No se necesita valentía de película, solo un motivo. El mío fue mi hijo. Todo lo que hice, lo hice pensando en él. Desde callar hasta seguir, desde renunciar hasta empezar de nuevo. No hay amor más fuerte que el que nace del miedo a que otro sufra lo que tú sufriste. Y ese amor me salvó, me transformó, me enseñó a mirar la vida con otros ojos. A veces pienso que si Antonio hubiera tomado otra decisión, si se hubiera quedado, nuestra historia habría sido distinta. Pero también pienso que quizás no habría sido mejor. Tal vez nos habríamos destruido en el intento. Tal vez el mundo nos habría aplastado. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que, gracias a su ausencia, yo descubrí de lo que era capaz. Descubrí una fuerza que no sabía que tenía, una entereza que no me enseñaron en casa, una capacidad de amar que nació del abandono. Y aunque me dolió, aunque aún me duele un poco al recordarlo, le agradezco. No por haberme dejado, sino por haberme mostrado sin querer la mujer que podía ser. Hoy duermo en paz. Ya no hay preguntas sin respuesta, ni fantasmas escondidos en los rincones. Solo queda esta historia, la que llevo dentro, y que hoy me atreví a contar. No porque necesite compasión, ni porque busque consuelo. La cuento porque siento que, tal vez, haya alguien allá afuera que esté viviendo algo parecido, que piense que no va a poder, que crea que su mundo se acabó. Y si esa persona me escucha y entiende que se puede seguir, aunque sea de a poquito, entonces habrá valido la pena revivir cada recuerdo, porque todos tenemos una historia que merece ser contada, incluso si solo la escucha el viento. Los días en esta casa transcurren lentos ahora. Me despierto con el canto de los pájaros, me tomo mi café con calma, y a veces paso horas sentada en el porche, viendo cómo la vida pasa sin apuro. José viene a visitarme cada domingo con los niños. Me traen flores, dibujos y esas historias interminables que solo los niños pueden contar con tanto entusiasmo. Me abrazan fuerte, como si temieran que me desvaneciera de un día para otro. Y yo los abrazo también, sintiendo cómo cada uno de ellos lleva una parte de mí. A veces pienso que todo lo que no pude vivir con Antonio, lo estoy viendo florecer ahora, de otra forma. No como pareja, no como amor romántico, sino como legado, como una semilla que sobrevivió al invierno y ahora da frutos bajo otro sol. Guardo pocas cosas de mi pasado. Algunas cartas, una medalla de San Antonio, la foto de José con su diploma y una libreta donde escribí todo lo que nunca me atreví a decir. Esa libreta la escondo en una caja de madera bajo mi cama. No porque tenga miedo, sino porque aún no sé si algún día la quiero compartir. Tal vez cuando ya no esté, alguien la encuentre y entienda mejor quién fui. Tal vez nunca. Pero escribir en esas páginas me ayudó a ordenar mi corazón. A veces, cuando no podía hablar con nadie, escribía. Cuando me sentía sola, escribía. Y con cada palabra, me iba vaciando del dolor y llenando de claridad. Porque una historia no solo vive en lo que ocurrió, sino en cómo la llevamos por dentro. Nunca me volví a enamorar.
Hubo hombres buenos, sí, que se acercaron con respeto y ternura, pero siempre me sentí incompleta, como si una parte de mí ya le perteneciera a otro tiempo, a otra vida, no por nostalgia, ni por fidelidad, simplemente porque, después de Antonio, ya no necesité más. No, quise reconstruir una historia nueva sobre los restos de la anterior. Encontré plenitud en mi maternidad, en mi trabajo, en mis silencios. Me volví suficiente para mí. Y aunque hubo noches de soledad, también hubo mañanas de paz, de gratitud, de libertad. Aprendí a convivir con mis sombras, a reír sin esconderme, a llorar sin sentir vergüenza. Esa fue mi forma de sanar, aceptándome por completo, con todo lo que fui, lo que soy y lo que ya no seré. A veces, cuando camino por el jardín, siento que alguien me acompaña. No es miedo, es una presencia suave, como un susurro que me acaricia la espalda. Me gusta pensar que es Antonio, o al menos el recuerdo de lo que fuimos, no para atormentarme, sino para recordarme que amé de verdad, que no fue un delirio, ni una fantasía de juventud, que existió, que fue real, y que, a pesar del final, me dejó algo hermoso, la vida de José. Si tuviera que volver atrás, no cambiaría nada, porque incluso en el dolor hubo verdad. Y si algo aprendí en estos 90 años, es que la verdad, aunque a veces duela, siempre es el lugar más digno donde uno puede descansar. A veces me preguntan si no me pesa haber callado tanto. Y sí, claro que me pesa. Hubo momentos en los que deseé gritarlo todo, sacarme el peso de encima, abrir el pecho y mostrar las cicatrices sin miedo. Pero aprendí que hay silencios que también protegen, que no todo debe ser dicho para ser válido, que el amor también puede existir en la discreción, en la renuncia, en el cuidado silencioso. Guardé mi historia no por vergüenza, sino por amor. Amor a mi hijo, a su futuro, a la posibilidad de que creciera sin cargar con una historia que no le pertenecía. Elegí el silencio como quien elige una cuna segura en medio de la tormenta. Y hoy, aunque me duela un poco, no me arrepiento, porque todo lo que hice, lo hice por amor. Un amor imperfecto, sí, pero honesto. Me acuerdo de una tarde en que José, ya con sus hijos dormidos en la sala, me preguntó si alguna vez estuve enamorada. Lo dijo como al pasar, sin sospechar nada. Yo sonreí y le dije que sí, una vez, que fue un amor bonito, aunque complicado. No insistió. Me miró con esa ternura suya, con esa mirada limpia que heredó sin saberlo, y me abrazó. Ese abrazo me sostuvo más de lo que él imaginaba, porque en ese momento entendí que, aunque no supiera toda la verdad, él intuía algo, y que su forma de quererme no dependía de lo que callé o conté, sino de lo que vivió conmigo, de las veces que estuve, que lo cuidé, que lo abracé cuando lloraba, que celebré sus logros, que estuve presente cuando otros se fueron. En ese abrazo entendí que mi amor sí había sido suficiente. Hoy miro mi reflejo en el espejo con menos juicio. Veo las arrugas, las manchas, las manos que tiemblan, y no siento tristeza. Siento respeto. Esta cara ha llorado, ha reído, ha gritado, ha callado. Estas manos han trabajado sin descanso, han tejido sueños, han sostenido a un hijo, han acariciado nietos. Este cuerpo, aunque cansado, ha sido hogar. Y mi alma, aunque marcada, sigue entera. No necesito más. Ya no aspiro a grandes cosas. Solo quiero vivir con calma los días que me queden, mirar el cielo sin apuro, escuchar las voces de mi familia en el patio, dormir sin cuentas pendientes. Porque, al final, lo único que nos llevamos es eso, la paz de haber vivido con verdad, aunque sea una verdad que solo nosotros conozcamos. Si alguien alguna vez encuentra esta historia, o me recuerda con dudas, espero que entiendan esto. Fui una mujer que amó con todas sus fuerzas, que cayó, que se levantó, que eligió callar por proteger, que eligió seguir aunque no supiera a dónde iba. No fui perfecta. Me equivoqué muchas veces, pero cada paso que di, lo di pensando en alguien más. Y si ese es mi legado, entonces puedo partir tranquila,
porque no hay mayor triunfo que haber amado y haber sostenido la vida, incluso cuando todo parecía perdido. A mis 90 años, ya no espero nada extraordinario. Mi mundo se ha vuelto pequeño y, dentro de ese espacio, encuentro cosas que antes pasaban desapercibidas. El sonido del viento moviendo las cortinas, el olor del pan tostado en la mañana, la luz que entra por la ventana justo antes del atardecer. A veces me quedo en silencio solo para escuchar mis propios pensamientos. Y en ese silencio aparecen todos. Mi madre, tía Dulce, las vecinas de Querétaro, doña Clotilde y, claro, Antonio. Los veo como en una película borrosa, todos jóvenes, todos vivos, todos parte de una historia que, aunque marcada por el dolor, fue profundamente humana. Y eso es lo que más agradezco. Haber vivido una vida llena de humanidad. No todo fue justo, ni fácil. Hubo decisiones duras, renuncias que dejaron marcas, momentos en los que deseé desaparecer. Pero también hubo abrazos sinceros, noches estrelladas, risas con José, manos que me sostuvieron cuando ya no podía más. Aprendí que la vida nunca es completamente dulce ni completamente amarga. Es una mezcla de ambas cosas, como un café con lágrimas. Y uno aprende a tomarlo igual, porque sabe que hay calor ahí, que hay verdad. No me convertí en alguien famoso, ni en alguien importante para el mundo, pero fui el mundo entero para mi hijo. Y eso, para mí, es más que suficiente, porque cuando miro todo lo que creció a partir de aquel amor roto, entiendo que el amor, incluso en sus formas más torpes, puede crear belleza. Nunca escribí esta historia para que me aplaudieran. La escribí para mí, para dejar algo de lo que fui, para no desaparecer sin haberlo dicho. Porque todas cargamos historias que merecen ser contadas, aunque nadie las escuche. Porque la vida de una mujer no empieza ni termina en un hombre, ni en un error, ni siquiera en un hijo. Empieza en el momento en que decide resistir, aún sin saber cómo. Y eso hice. Resistir, desde el primer llanto de José hasta la última palabra de esta historia. Lo hice como pude, con miedo, con amor, con errores, pero lo hice. Si has llegado hasta aquí, gracias. No por escucharme, sino por acompañarme, porque a veces lo único que uno necesita es eso, que alguien se quede, que alguien escuche sin juzgar, que alguien, aunque sea desde lejos, entienda. Yo ya dije lo que tenía que decir. Ya abrí las puertas de mi pasado. Ya saqué las palabras que guardé tantos años. Ahora solo queda cerrar los ojos, respirar profundo y dejar que la memoria haga su trabajo. Porque en el fondo, todos queremos lo mismo. Que alguien nos recuerde por lo que amamos, no por lo que callamos. Cuando llegue el día en que ya no esté, quiero que me recuerden sentada en mi sillón junto a la ventana, con una manta en las piernas y una taza de té humeante entre las manos. Quiero que mis nietos digan que su abuela fue fuerte, aunque lloraba bajito, que su casa siempre olía a pan recién horneado y que sus historias tenían pausas largas, porque algunas verdades duelen al contarse. No me importa si conocen todos los detalles. Lo que importa es que sepan que viví con el corazón abierto, aun cuando dolía, que amé sin condiciones, que cuidé sin descanso, que nunca dejé de creer en el amor, aunque no me lo devolvieran de la forma que necesitaba. He guardado muchas cosas en estos años, fotos, cartas, recuerdos sueltos, pero lo más valioso que tengo no cabe en una caja. Son los momentos vividos, las personas que pasaron por mi vida, las decisiones que tomé con el alma. Vivir no fue fácil, pero fue intenso. Y si pudiera hablarle a mi yo joven, solo le diría esto: no tengas miedo. Vas a caer, vas a perder, vas a sentir que no puedes más, pero vas a levantarte. Vas a descubrir que el amor no siempre llega en la forma correcta, pero cuando es real, te transforma para siempre. Y eso es lo único que vale la pena. A veces me preguntan si fui feliz, y yo siempre digo que sí, con una sonrisa que viene desde adentro. Porque la felicidad no es constante, no es perfecta,
No es ruidosa. A veces es un hijo que te dice gracias sin saber por qué. A veces es una tarde sin sobresaltos. Una canción que te recuerda un momento. Un silencio que no asusta. Fui feliz porque supe encontrar belleza en medio del caos, porque aprendí a aceptar lo que la vida me dio, sin exigirle explicaciones, porque amé, porque cuidé, porque sobreviví sin perder la ternura. Y ahora que ya dije todo lo que tenía que decir, cierro esta historia con la misma calma con la que cierro los ojos por las noches. Sin miedo, sin deudas, solo con gratitud, porque en este largo viaje llamado vida, hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y eso, aunque nadie lo sepa, aunque no haya estatuas ni homenajes, ya es suficiente para mí.